Mis hermanos, buenos días. ¿Cómo amanecieron, mis amados hermanos? Bendito sea el Dios grande nuestro, el que nos ha amado desde la eternidad por darnos esta bendición de estar para escuchar la clase de Escuela Bíblica Dominical. Bendito sea el Señor, hermanos, por este segundo domingo del mes de julio. Amados hermanos, el Señor es grande. El Señor nos ha sostenido durante tanto tiempo de esta pandemia, hermanos, que todavía nos trae, hermanos. Bendito sea el Señor, porque aquí estamos en súplica porque el Señor cumpla su propósito por el cual ha permitido esta pandemia. Nosotros así lo creemos, hermanos, que Dios tiene propósitos en cada situación que pasa en la vida. El Señor está a nuestro lado y quiere el Señor que prontamente toda la gente pueda tener esa vacuna y el Señor esté en esa vacuna para que esto ya se solucione. Amados hermanos, les invito a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros alabamos y glorificamos tu santo nombre por esta hermosa mañana que nos da, Señor, por la bendición de estar en Escuela Bíblica Dominical a través de este medio que tenemos, Señor, que tú nos permites tener para que podamos ver esta clase. Señor, te agradecemos porque llegamos ahora a esta séptima carta que tú escribiste a las iglesias de Asia Menor, en este caso Filadelfia, Señor. Danos bendición, Señor, en el estudio de tu palabra, que traiga mucha bendición a nuestras vidas, Padre Santo. Y permítenos, oh Padre Santo, llegar a ser la iglesia que tú deseas que seamos, Padre. Gracias, Dios, por tenernos en esta ciudad, nuestra Juárez querida. Señor, que podamos ser luz en ella, Padre, y sal de esta ciudad también. Padre, te rogamos por cada hermano nuestro en la fe. Te ruego por mis hermanos adultos, mis hermanos jóvenes, nuestros niños, Padre Santo, tú seas con ellos, Padre Santo. Gracias, Dios, por la lluvia que nos mandaste, Señor, de gran bendición para la tierra. Sigue, Señor, mandándola, por favor, oh Dios. La tierra necesita tanto, Señor, para que se produzca, Señor, la comida que tanto se necesita, oh Dios. En Cristo Jesús te rogamos, oh Dios, bendición para tu pueblo. Amén. Mis amados hermanos, como mencionaba hace un momento en la oración, hoy nos corresponde la sexta lección de esta serie de 7, hermanos, en el que hemos estado viendo las cartas que nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan que escriba en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Hoy nos corresponde ver la sexta y es el mensaje a Filadelfia. Nuestra lección se titula Fiel en todas las cosas. Ya sabemos, hermanos, por qué es esta lección. Fiel en todas las cosas. Una iglesia que fue fiel a pesar de todas las situaciones que se vivía. Hermanos, la ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Atalo II en el año 140 a.C., por lo que era una ciudad muy joven para cuando el apóstol Juan escribe precisamente el libro de Apocalipsis. Filadelfia significa amor fraternal, en honor a su fundador o a un hermano de él. La ciudad fue destruida por un terremoto que sucedió en el año 17 después de Cristo y fue reedificada por el emperador Tiberio. En cuanto al origen de la iglesia, no se sabe mucho de ello, pero es muy probable que esta iglesia de Filadelfia comenzó con el esfuerzo misionero que el apóstol Pablo realizó en Éfeso y a sus alrededores, según lo describe Hechos 19:10. Por erupciones volcánicas, Filadelfia y sus alrededores llegaron a tener tierras muy fértiles. Déjenme volver a recordarles que estas iglesias están en lo que es hoy el país de Turquía. Entonces Filadelfia, por esas erupciones volcánicas, tuvo tierras muy fértiles. Un producto que se cosechaba mucho allí fue el vino y con ello las uvas. Y con ello pues se hacían unos vinos muy exquisitos. Y por esa razón tenían ellos un dios del vino. Fíjense nada más hasta dónde es el hombre. Un dios del vino que se llamaba Baco.
y la gente era adoradora de este Dios. Otro Dios al que ellos adoraban, hermanos, porque así lo hicieron, fue el César. ¿Sí? El Imperio Romano arrastró con todos esos pueblos, los conquistó, y el César se hizo ser adorado. Incluso se mandó a hacer un templo preparado por él para que se le adorara. Mire algo muy importante que había ahí. Las personas podían adorar a cualquier Dios y nadie les podía decir nada. Pero, si no se adoraba al César en el templo que se preparó para ello, esas personas que no adoraban al César deberían de considerarse condenadas a muerte. Así es que ya sabe cuánto cristiano pudo haber muerto allí, hermanos. Además de todo esto, había un grupo de judíos que parecían bomberos, ¿sí, hermanos? Parecían bomberos porque apenas había una llama del cristianismo e inmediatamente iban a apagar esa llama con tal de que no se creyera en Cristo Jesús. Hermanos, este era el ambiente que rodeaba a los hermanos de Filadelfia. Y aquí, en esta carta, el Señor les alienta, a pesar de todo lo anterior que hemos mencionado del ambiente de Filadelfia. Veamos, hermanos, esta clase del día de hoy, fiel en todas las cosas. Así tenemos que ser usted y yo, ser fiel en toda situación. ¿Fiel a quién? Fiel a nuestro Señor Jesucristo. Fiel a sus preceptos divinos, hermanos. Fiel a las enseñanzas sabias que Él nos ha dejado aquí en su palabra. Esto es lo que nos debe de guiar, hermanos, en la fidelidad a nuestro Dios. Veamos, hermanos, el primer punto de esta mañana, de esta clase. Y el primer punto es, como hemos seguido, como lo hemos estado haciendo con las demás anteriores, el primer punto es la presentación que el Señor Jesús hace a esta iglesia. Bien, ya sabemos nosotros, son los versículos del 7 al 13 que en esta mañana miraremos. En primer lugar, el 7, vamos a ver el 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bien, ya sabemos que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Es una carta dirigida al pastor de la iglesia en Filadelfia. Así es que, hermanos, en primer lugar, la presentación, el Señor dice el santo. Hermanos, esto dice el santo. ¿Qué nos dice esta situación? Bueno, santo nos habla de la pureza del carácter del Señor, de la pureza en todos los aspectos de su vida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue apartado, se apartó, enfrentó toda tentación, pero Él se apartó de toda inmundicia, de todo pecado. La Biblia así nos lo enseña. Murió sin cometer algún pecado. Se enfrentó al pecado, hermanos, a las tentaciones, pero no cometió pecado. Hermanos, la santidad contrastaba, la vida santa contrastaba con la vida que se estaba viviendo en Filadelfia. Los hermanos cristianos vivían vidas santas y eso es lo que tenemos que vivir usted y yo. ¿Se imagina usted los adoradores del dios Baco, el dios del vino? El vino no lo olían, no, hermanos, lo bebían. Y al beberlo en demasiada cantidad se embriagaban. Y la embriaguez traía como consecuencia orgías, sí, hermano, muchas situaciones. Una cosa acarrea a otra. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo les dice, el santo soy yo, y habla a hombres y mujeres que vivían vidas inmundas. A los creyentes les alentaba para que ellos no se contaminaran de esa situación de adoración al Dios del vino. Al Señor Jesucristo, hermanos, el santo, nadie podría ni puede reprocharle
nada, absolutamente nada. Ese es nuestro Dios, el Señor Jesús, en quien usted y yo hemos creído. Enseguida nos dice también, esto dice el santo, y luego que dice el verdadero. Sí, hermanos, Cristo es la persona genuina, única genuina que ha vivido en este mundo. Es la persona quien habla verdad y nunca habla mentiras. Pues lo que dice, Él lo cumple. Él no es hombre como usted y yo para mentir. Hermanos, por lo tanto, usted y yo podemos mirar al Señor Jesucristo, al verdadero, lo podemos ver con toda confianza, con toda seguridad. Todo lo que dice es verdad. Nunca el verdadero, nunca le va a traicionar, ni tampoco le va a decepcionar. Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Qué más sigue diciendo aquí este primer versículo de esta lección? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, esta porción nos habla del cumplimiento de la profecía que ya el profeta Isaías había escrito. Les invito, si pueden, en el libro de Isaías, capítulo 22, y también busquemos el versículo 22 de este libro del profeta Isaías para que veamos cómo esta presentación que el Señor Jesús hace no es más que para cumplir esta profecía de Isaías, capítulo 22, versículo 22, que nos dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, sobre el Señor Jesucristo, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Hermanos, esta llave nos habla de potencia, de poder. Y este poder, esta potencia que el Señor Jesús recibió, la recibió del Padre Celestial. La autoridad del Señor Jesús la recibió de su Padre Celestial. Por eso nos dice el Señor Jesús en Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿verdad? ¿Se acuerda de estos versículos? Hermanos, el reino del Señor Jesucristo, que es eterno, ese reino lo recibió de su Padre. No hay nada que escape al poder y a la autoridad del verdadero, de Cristo Jesús. El final del versículo dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, esto nos sigue hablando de poder. ¿Quién puede abrir y que nadie pueda cerrar? ¿Quién puede cerrar y que nadie pueda abrir? Solamente alguien como nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 21 y versículo 22. Efesios, repito, capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Si lo tiene ahí, escuche lo que la palabra de Dios dice. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Hermanos, nuevamente lo que vemos aquí es poder, porque para abrir y que nadie cierre se necesita de poder. Para cerrar y que nadie abra se necesita de poder. ¿Sí? ¿Qué fue lo que abrió el Señor? Nuestro Señor Jesucristo abrió las puertas del reino de nuestro Dios y nos admitió a usted y a mí como súbditos. Ahora, como creyentes, Él nos ha abierto el reino de su Padre Celestial. Abrió las puertas del cielo
en ese sacrificio cruento que el Señor Jesús tuvo en la cruz del Calvario, con su muerte nos ha dado vida e iremos a reinar con Él. Abrió tumbas. La misma tumba de Él fue abierta con poder, con autoridad, para presentarse ante sus discípulos y decirles la verdad que Él era. Hermanos, el Señor hace lo que a Él le plazca, pues siempre lo que Él hace es bueno, y eso que Él hace es de acuerdo a la voluntad de su Padre Celestial. Hermanos, esa es la gran bendición y la presentación que hace el Señor Jesucristo a esta iglesia de Filadelfia. En segundo lugar, vamos a ver los elogios y la aprobación que el Señor Jesucristo dio a esta iglesia de Filadelfia. Vamos a ver el versículo 8 que nos dice, Apocalipsis 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Conozco tus obras. No nos da aquí el Señor qué tipo de obras, pero Él, que conoce el corazón y conoce las personas, Él sabía las obras de esta iglesia, que a través de la lectura de estos versículos de esta carta nos damos cuenta de que era una iglesia fiel, y de ahí viene el nombre de Filadelfia, de ahí viene su nombre. Él no reprobó absolutamente nada de esta iglesia. No hay ningún reproche, igual como lo encontramos en el escrito a Esmirna. No hay reproche alguno, no hay reprobación alguna. Esta iglesia fue hallada fiel, viviendo bajo la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, ojalá que nosotros revisemos nuestra vida como iglesia, quitemos todo lo que nos estorba para ser encontrados fieles a Dios como iglesia. Dice el versículo 8, sigue diciendo que les puso una puerta abierta y que nadie la puede cerrar. Qué bendecida, hermanos, fue esta iglesia. Fue la única iglesia de la que el Señor Jesucristo dice que tenía poca fuerza. Poca fuerza nos dice, quizás no era tan grande, no tenía comodidades, condiciones, quizás físicas, materiales. Pero hermanos, a pesar de esa poca fuerza, ellos habían aprendido a amar y guardar la palabra de nuestro Dios. ¿Lo podemos hacer usted y yo? Claro que sí, mi amado hermano. A pesar, hermano, de las grandes persecuciones que hubo, porque sí que las hubo, no había la iglesia de Filadelfia negado el nombre de nuestro Dios. Ya vimos ahorita en el contexto en medio de qué situación vivía esta iglesia de Filadelfia. La puerta abierta, hermanos, nos habla. La puerta abierta le habla a usted y a mí de las oportunidades que la iglesia tenía para el extendimiento de la palabra. La iglesia tenía libertad, en cierta manera, para proclamar el evangelio, y a pesar de la situación en medio de lo que vivía, la iglesia hacía el trabajo que debía de hacer, como es la voluntad del Señor. Tenían un espíritu misionero, un espíritu de usar su poca fuerza, como dice el Señor aquí, pero la usaban con entendimiento para el extendimiento del reino de nuestro Dios. Hermanos, hoy usted y yo en nuestra ciudad, en nuestro barrio, sí tenemos libertad para poder hablarle a otros de Cristo. Cuando ellos vivían era muy difícil, muy difícil. Usemos la libertad que tenemos aún, hermano. No esperemos que vengan situaciones bruscas y haya cambios en nuestro país y se nos prohíba hablar de nuestro Señor. Hay países en el mundo, hermanos, que ni siquiera un familiar le puede hablar a su pariente del amor de Dios.
porque el pariente lo puede acusar ante autoridad y ese pariente que habló de Cristo merece morir según la ley. Hermanos, el celo de evangelizar a Cristo Jesús a la gente, esto le dio ese honor a esta iglesia de que Cristo la mencione de una manera especial. Bien, hermanos, ya vimos nosotros aquí un elogio. Vamos a ver mensajes de promesa a la iglesia ahora. Vamos a ver mensajes de promesa a esta iglesia. Vamos a ver los últimos versículos del 9 al 13. ¿Qué le parece si los leemos? Versículo 9, 10, 11, 12 y 13. Dice así: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto le dice nuestro Señor Jesús a la iglesia. Hermanos, ya hemos visto cómo había judíos que eran un tropiezo por la causa de Cristo, para la causa de Cristo. Y el Señor les llama sinagoga de Satanás a estos judíos. Aquí les llama mentirosos, pero también le está diciendo a la iglesia que él haría que esos judíos, sinagoga de Satanás, se postraran a sus pies y reconocieran que él también, el Señor Jesús, les ama. Aún una situación tan negativa de parte de los judíos, el Señor Jesús les amaba. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Quién había guardado la palabra de su paciencia? Pues la iglesia de Filadelfia. Y el Señor Jesús le dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué mensajes encontramos aquí que da el Señor a la iglesia, hermanos? En primer lugar, el Señor Jesucristo le honraría. Vamos a ver en qué consiste esta honra. ¿Por qué le honraría? Bueno, porque la iglesia, hermanos, tenía celo para compartir el evangelio. Hermano, nuestra iglesia debe de tener el celo misionero, hermanos. De esa manera es como la gente va a conocer del evangelio del Señor Jesucristo. De esa manera es como la gente va a tener vida nueva en Cristo Jesús. Y ese celo que ellos tenían, hermanos, lo tenían aún en medio de las situaciones adversas que en Filadelfia existían. El Señor Jesucristo la honraría, ¿cómo entonces? Pues la va a honrar constriñendo a sus opositores judíos, como dice aquí, a venir y adorar a Dios delante de ellos. Hermanos, cuando hay celo misionero, los más aguerridos opositores, al escuchar el evangelio, se van a convertir al Señor, hermanos. Usted y yo solamente sembremos nada más. Sembremos y pidamos al Señor que la semilla caiga en buena tierra para que dé fruto abundante. Hermanos, esta iglesia iba a triunfar sobre los enemigos, ¿sí? Los enemigos judíos, a los que el Señor aquí les llama mentirosos, y a quien el mismo Señor Jesucristo les dio el nombre de sinagoga de Satanás. Pero ellos reconocerían que Cristo les había amado siempre. Hermanos, solamente demos una volteadita a nuestra vida, lo que nosotros éramos.
Éramos enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros no hacíamos la voluntad de Dios, pero un día llegó la palabra de nuestro Dios. Hizo el trabajo en nuestro corazón y nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Bendito sea el Señor, hermanos, por ello. Hermanos, ¿qué otra promesa le dio el Señor Jesucristo a la iglesia? Bueno, otra promesa que el Señor Jesús le dio la encontramos en el versículo 10. Dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. Yo también te guardaré. Hermanos, en ese tiempo que el Señor habla a Juan y le da este mensaje, estaban por venir tiempos muy difíciles para la iglesia. Acuérdense que estamos hablando del año 94, 95, entre el 90 y el 100 después de Cristo, cuando esta carta es escrita y se da a conocer a las iglesias. Después del siglo I vienen tiempos turbulentos, muy difíciles, hermanos, en que la iglesia es perseguida. ¿Qué encontramos, hermanos? Que al venir estos tiempos difíciles, habría grandes persecuciones, mucha tentación en decidir si sigo a Cristo o hago lo que me están diciendo que haga, negar a Cristo. Hermanos, había que ser valientes y fuertes y tener, como dice aquí, paciencia, esperar en el Señor. Esperar en el Señor. A todo el mundo después de esta carta le tocó vivir persecución. Pero esta iglesia, como dice aquí el Señor, yo te guardaré de la hora de la prueba. Esta iglesia iba a estar exenta de esas persecuciones y tentaciones. La razón, hermanos, es que sería protegida por el Señor, por la fidelidad que los miembros de la iglesia de Filadelfia tenían a la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hemos mencionado en nuestras oraciones que Dios nos ha preservado la vida aún en este más de un año de una situación difícil como es esta pandemia. Aún cuando escuchamos y oímos, hermanos, que está la cepa de la India aquí en México ya, que está la cepa de la Gran Bretaña, que está la cepa del virus del COVID de Brasil aquí en nosotros, y que esta cepa que viene de la India es una cepa muy agresiva, que no da mucha oportunidad de vida. Pero hermanos, el Señor aquí nos tiene. Si usted y yo somos fieles a la palabra de Dios, hermanos, el Señor nos va a guardar como guardó a esta iglesia de Filadelfia. Ustedes y yo, hermanos, hemos de sentir esa protección del Señor. Pero si estamos protegidos por el Señor, es porque usted y yo debemos de buscar ser fieles a Él. ¿Sí? Dios siempre, hermanos, va a premiar la fidelidad, pero una fidelidad verdadera, genuina a los preceptos que encontramos en su palabra. Y claro, hermanos, que esos preceptos son conforme a lo que dice la Escritura. Una persecución fuerte, hermanos, que hubo fue en el tiempo de Constantino. Esta persecución fue muy fuerte, hermanos, porque la iglesia que sigue predominando el día de hoy, o los inicios de esta iglesia que predomina hoy, se unieron al poder civil, o sea, al Estado. El Estado se une a lo religioso y entonces pues hacen lo que les dé su gana, lo que les venga en gana. Y fue una persecución tremenda. Hermanos, el que haya una religión por parte del Estado, eso trae muchos problemas. Vuelvo a mencionarlo, creo por segunda vez ahora en estas cartas. México vivió esto. Nuestro país vivió el tiempo en que
La religión del gobierno era esta. Y la iglesia incluso llegó a controlar los nacimientos de las personas, los fallecimientos de las personas. Recuerdo en mi niñez, si alguien no traía el acta de nacimiento, pues con la fe de bautismo, con eso mero, le aceptaban en la escuela. Esto trajo como consecuencia mucha persecución y, claro, hermanos, muchas atrocidades, muchas muertes, porque no estaba de acuerdo el creyente en Cristo de seguir las reglas que le marcaban. Hermanos, nosotros tenemos que ser muy, muy fieles al Señor. La iglesia, hermanos, que no se unió a esta situación, sufrió serias persecuciones y quizás las desaparecieron. Pero los hermanos a donde fueron esparcidos, allí llevaron el evangelio. Así como cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pedro, que él escribió a las iglesias de la dispersión. Los hermanos a donde llegaban, allí hablaban del Señor Jesucristo. Dios tiene sus planes, hermanos, y las cosas que le hace son buenas. Según un historiador llamado Gibbon, Filadelfia dejó de existir en el siglo XIII, en que fue dispersada. Y esa dispersión, hermanos, fue por esa causa, por la causa de que los hermanos, como en el tiempo del César, ellos decían, Cristo es el Señor, y eso les llevaba a la muerte segura. La tercera promesa, hermanos, que encontramos dice aquí el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. Este vengo pronto, hermanos, ha sido de gran influencia en la vida de los fieles, tanto para ser aprobados o también para ser reprobados. Cuando yo veo en la Escritura que el Señor Jesús viene pronto, entonces yo me pongo a cuentas con Él. Y eso me ayuda a salir aprobado. Pero si no hago caso de lo que la Biblia dice, pues entonces saldré reprobado. No me va a ir bien. Hermanos, en consecuencia, si usted y yo reconocemos que este venir pronto no está hablando de su segunda venida, sino que el Señor en cualquier momento de nuestra vida viene a nosotros a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo nos hace ver cómo anda nuestra condición espiritual. Y por lo tanto, hermanos, usted y yo lo que tenemos que hacer es trabajar en la obra del Señor, vivir este día como si fuera el último de nuestra existencia. De esa manera, hermanos, si trabajamos continuamente, estaremos esperando al Señor Jesucristo, y el día que venga nos encuentre listos para ir con Él. Y claro, hermanos, por esto daremos honra y gloria a nuestro Dios. ¿Qué más le dice el Señor Jesucristo al apóstol Juan? Le dice en este versículo 11, retén lo que tienes, retén lo que tienes. Aquí, hermanos, este retener está hablando de poder, de autoridad, de influencia que la iglesia tenía. Ya leímos que la iglesia tenía poca fuerza, ¿sí? Entonces, si tenía poca fuerza, pues tenía poco poder. Pero, hermanos, cuando ese poco poder se usa con mucho cuidado, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría de nuestro Dios, hermanos, ese poco poder hará grandes cosas para el Señor. Así que, hermanos, usemos lo que tengamos. Hay iglesias enormes con mucho poder económico, con hospitales aquí, hospitales allá, con escuelas públicas, con escuelas cristianas aquí, con escuelas cristianas allá.
hermano, y hacen mucho trabajo, cierto, tienen mucho dinero, ¿sí? Pero aquí el Señor está hablándonos de que con poco poder se puede hacer mucho cuando buscamos trabajar para la obra de nuestro Dios. Este versículo 11 también dice, vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, corona aquí no es salvación. No, los salvados por Cristo Jesús tenemos una corona por recibir. La corona de la salvación que el Señor Jesús nos ha ofrecido a todo aquel que en Él cree. Aquí se refiere, hermanos, a un premio por lo que cada uno ha hecho. Si la oportunidad no se usa por la iglesia el día de hoy, hace rato les mencionaba, hoy tenemos libertad de hablar de Cristo a las personas. Hagámoslo, hermanos, hoy. Porque si usted y yo no usamos esa libertad hoy, otros grupos, como hoy muchos están saliendo, están surgiendo muchos, que están totalmente separados de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Ellos, hermanos, van a ser grandes congregaciones, aunque no cristianas. Pero usted y yo que tenemos o que decimos, hermanos, que proclamamos la verdad bíblica, debemos, hermanos, de proclamar al Señor, ¿sí? Para que ninguno tome esa oportunidad que tenemos el día de hoy. Quizás el día de mañana no tengamos la oportunidad de predicar y nos vamos a lamentar. ¿Sí? Así es que usemos eso hoy para que podamos tener esa corona, ese premio que el Señor Jesús ofrece a todo aquel que trabaja para su obra. ¿Sí? En cuarto lugar, hermanos, y último, vamos a ver la cuarta promesa. Y esto lo encontramos en el versículo 12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí, hermanos, encontramos 4 formas en que el Señor Jesús le da honor. Encontramos un cuádruple honor al que venciere. Al que venciere. Así dice el versículo 12. Al que venciere. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. El primer honor. Le haré columna en el templo de mi Dios. Columna, hermanos, aquí es un símbolo. Es un símbolo de honor. Es de un honor grandísimo. Columna se refiere a apoyar o sostener un gran peso. El templo de Salomón tenía grandes y hermosas columnas, Déjeme usar esa palabra, hermosas columnas, que hacían que el templo luciera. Pero esas columnas sostenían el peso de ese enorme templo. Entonces aquí columna es sostener también. Y también, pues como decía ahorita, es dar hermosura. Es darle hermosura al templo. Hermanos, aquí quien le da sostenimiento a ese templo, esas columnas, es la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Hermanos, si nosotros somos hombres y mujeres que escudriñamos la palabra de Dios, la leemos, que oramos, que venimos al templo, que compartimos con otros lo que por gracia hemos recibido, estamos siendo columnas de esta iglesia, hermanos, de la iglesia de nuestro Dios. Fíjese usted y yo, vaya conmigo a la carta primera de Pablo a Timoteo, por favor. Primera a Timoteo 3:15. Primera a Timoteo 3:15. Y veamos lo que dice esta escritura. Dice de la siguiente manera, versículo 15 de la primera carta a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi amado hermano, ¿es usted columna de la iglesia del Dios vivo? ¿No le gustaría adherirse, hermanos, a ser columnas fuertes que sostengamos el trabajo de la iglesia? Hágalo, hermano. Yo lo invito con todo mi corazón. Sea un hombre de mucha oración. Sea una mujer que escudriña con su familia la palabra de nuestro Dios. Seamos familias que decidamos venir al templo, que no nos quedemos en casa. Que porque va a haber esto, va a haber una reunión de familia, o el joven porque va a haber un partido de fútbol o de béisbol, lo que le agrada. No, hermano, vengamos juntos a adorar a nuestro Dios. Seamos columnas del templo de nuestro Dios. Veamos el segundo honor que esta iglesia el Señor le da como vencedora, como iglesia vencedora. Dice el versículo 12, y escribiré sobre él, al que venciere, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hermanos, esto nos dice, cuando el nombre de nuestro Dios es escrito en nosotros, nos dice que somos de Dios. Nos dice que le pertenecemos a Él, somos de su posesión, pues Él nos adquirió por precio. Hermano, usted y yo sabemos que el ser hijos de Dios le costó a nuestro Señor Jesucristo su vida en la cruz del Calvario. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Fuimos adquiridos por precio. ¿Y sabe qué? Por pura gracia, por puro amor, porque Él nos ha amado. Él ha amado a la humanidad siempre. Ya mirábamos ahorita en este pasaje Filadelfia. El Señor les haría saber a los judíos, a esa sinagoga de Satanás, los haría traer y postrarse a los pies de la iglesia, y allí ellos reconocerían que Él les ha amado siempre. Así como lo hicimos usted y yo cuando vinimos a los pies de Cristo, reconocimos que el Señor Jesús nos ha amado siempre. Y hermanos, el nombre de nuestro Dios en nuestra vida, donde quiera que andemos, debemos demostrarlo. Debemos demostrar ese nombre hermoso de nuestro Dios que ha sido escrito en nosotros. Por lo tanto, hermanos, usted y yo somos de Dios por toda la eternidad. Hermanos, el tercer honor para el vencedor que el Señor Jesucristo nos dice es que Él va a escribir en el vencedor el nombre de la ciudad, dice, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Bueno, usted y yo sabemos que usted y yo no pertenecemos a este mundo. No somos ciudadanos de este mundo. Ahora somos ciudadanos del reino de nuestro Dios. Nuestra vida aquí es pasajera, solamente es pasajera. Lea conmigo Apocalipsis 21. Mira, vamos a ver lo que nos dice este libro en el capítulo 21 y vamos a ver los versículos 24 al 27. Apocalipsis capítulo 21 y nos dice del 24 al 27 de la siguiente manera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea el Señor, hermanos, porque usted y yo vamos a ir a la ciudad hermosa de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén. Y último cuarto honor que el que vence va a recibir es, dice, y
Perdón, hermano, me quedé en el 22. Vamos al 3. Estamos en el versículo 12 del capítulo 3. Dice, y también recibiría el nombre nuevo. Hermanos, pero aún no sabemos, no pude encontrar cuál sería ese nombre nuevo del Señor. ¿Cuál será su nuevo nombre? No sabemos, hermanos. Pero estos son símbolos de honor que el Señor Jesucristo da a los que vencieren. Así que, mi amado hermano, usted y yo hemos de ser personas muy valientes, ¿sí? Listos para recibir, por ser hombres y mujeres de valor, que hagamos actos donde se vea el valor que como cristianos tenemos, pero también que seamos fieles, pero fieles extraordinarios, no fieles comunes, sino extraordinarios, dispuestos incluso, hermanos, a dar nuestra vida por el Señor. La iglesia de Filadelfia fue hallada fiel. Que el Señor nos encuentre a usted y a mí fieles, fieles a Él. Dios le bendiga, mi amado hermano. Quiero invitarle a orar y así concluimos nuestra lección en este día. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros llegamos ante tu presencia, oh Padre, para darte gracias infinitas por esta lección que nos has dado el día de hoy. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que venzamos, Señor. Frente a la tentación, seamos vencedores con tu palabra. Señor, ante todas las situaciones adversas que vivamos, nosotros seamos hombres y mujeres fieles a ti, Señor. Que anunciemos con nuestra vida, Señor, no únicamente con nuestros labios, sino también con nuestra vida, oh Dios, que somos hijos tuyos, que tú eres nuestro Dios, que Cristo Jesús es el Señor. Padre Santo, pese a todo que se venga en el futuro, Señor, nos encuentres, oh Dios, fieles a ti. Aún en medio de una ciudad en que vivimos tan llena de pecado, tan llena de idolatría, tan llena, Señor, de muchas situaciones que tú aborreces, nosotros permanezcamos fieles y seamos luz y sal de esta tierra. Señor, en tus manos ponemos a nuestros hermanos adultos, a nuestros hermanos jóvenes, a nuestros hermanos niños. En tu nombre estamos, Señor, y agradecidos te agradecemos por esta clase, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Quiero invitarles a que nos preparemos para la séptima y última lección de esta serie de lecciones en lo que estamos viendo lo que Cristo desea que su iglesia sea, ¿sí? Y la última lección se titula Suficiente solamente en Cristo y es Apocalipsis 3, 14 al 20, lo final de este capítulo 3, la iglesia en la Odisea. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Hasta luego.